Hola, hola, hola a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal favorito de noticias sobre el mundo del espectáculo turco. Estoy súper emocionada de estar aquí con vosotros hoy para traeros la última hora sobre una de las parejas más queridas y comentadas, Can Yaman y Demet Özdemir. Preparad vuestras palomitas porque la noticia de hoy es bomba. Y si habéis leído bien en el título, Can Yaman está a punto de tomar una decisión que podría cambiarlo todo en su relación, o no relación con Demet. Antes de que sigamos adelante, quiero recordaros a todos que si sois tan fans de las telenovelas turcas y de estas dos superestrellas como yo, no olvidéis suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ni una sola de nuestras actualizaciones y análisis. Tenemos mucho contenido emocionante preparado para vosotros. Así que vamos allá. Como sabéis, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sido un tema recurrente en la prensa del corazón desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkenci Kuş, o Pájaro Madrugador. La química en pantalla era innegable y rápidamente se tradujo en rumores y especulaciones sobre un romance en la vida real. Los fans de todo el mundo se volvieron locos, esperando que su pareja favorita traspasara la pantalla. Durante un tiempo pareció que sus deseos se hacían realidad. Se les vio juntos fuera del set, compartiendo momentos, riendo y creando una atmósfera de complicidad que alimentaba aún más las esperanzas de un noviazgo. Los medios publicaban fotos robadas, declaraciones de allegados y análisis exhaustivos de cada una de sus interacciones. Era la comidilla de Turquía y de muchos otros países. Los restaurantes donde comían, los hoteles donde se hospedaban, incluso los estilistas que utilizaban, todo era objeto de escrutinio y análisis por parte de los fans y la prensa. La fiebre Candem alcanzó niveles estratosféricos. Sin embargo, la felicidad, o la supuesta felicidad, no duró para siempre. De repente, las apariciones públicas juntos se volvieron menos frecuentes. Las sonrisas parecían forzadas y las declaraciones en entrevistas se volvieron ambiguas. Los rumores de una ruptura comenzaron a circular con fuerza, y el sueño de muchos fans se fue desvaneciendo poco a poco. El optimismo inicial dio paso a la incertidumbre y la decepción. Ni Can ni Demet confirmaron ni negaron explícitamente la ruptura. Mantuvieron un silencio estratégico que solo sirvió para alimentar aún más la especulación. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas que dificultaban mantener una relación, incluso de celos profesionales. La verdad es que nunca supimos con certeza qué fue lo que realmente sucedió entre ellos. Ese hermetismo, lejos de calmar las aguas, las encrespó aún más, dando lugar a teorías de todo tipo. Algunos apuntaban a la presión mediática como un factor determinante, mientras que otros señalaban la incompatibilidad de sus personalidades fuera del set. Desde entonces, ambos han seguido adelante con sus carreras. Demet se casó y posteriormente se divorció de Oğuzhan Koç, un famoso cantante turco. Su matrimonio fue un evento muy mediático y su divorcio, igualmente comentado. La boda fue un despliegue de lujo y glamour, con cientos de invitados y cobertura en directo por parte de los principales medios turcos. Sin embargo, la luna de miel no duró mucho y los rumores de crisis comenzaron a surgir apenas unos meses después. El divorcio fue igualmente rápido y doloroso, dejando a Demet visiblemente afectada. Can, por su parte, ha estado enfocado en su carrera internacional, trabajando en proyectos en Italia y otros países. También tuvo una relación con Diletta Leotta, una presentadora deportiva italiana, que terminó de manera abrupta. Su romance con Diletta fue un torbellino de pasión y apariciones públicas, alimentando portadas de revistas y programas de televisión. Sin embargo, la relación terminó tan rápido como empezó, dejando a Can con una imagen de chico malo, que no siempre le favorece. Se especuló con la presión de las familias y las diferencias culturales como posibles causas de la ruptura. Pero a pesar de todo el tiempo que ha pasado, el fantasma de Candem siempre ha estado presente. Cada vez que uno de los dos menciona al otro en una entrevista, o incluso cuando simplemente se les ve en el mismo evento, las redes sociales estallan con comentarios y esperanzas renovadas. Los fans, fieles a su sueño, se niegan a dejar morir la llama Candem. Crean fanpages, editan vídeos y organizan campañas para pedir a las productoras que les vuelvan a juntar en un proyecto. Y es aquí donde entra la noticia bomba de hoy. Según fuentes muy cercanas a Can Yaman, el actor estaría considerando seriamente volver a trabajar con Demet Özdemir en un nuevo proyecto. Sí, lo habéis oído bien. Un nuevo proyecto. No se trata de un simple reencuentro casual,
sino de una colaboración profesional que podría revivir la magia de Erkenci-Kuş y dar a los fans lo que tanto han estado esperando. La fuente, que prefiere permanecer en el anonimato, asegura que las conversaciones están en una fase preliminar, pero que la voluntad de Khan es real. Está sopesando los pros y los contras, pero la idea le seduce, afirma la fuente. ¿Pero por qué ahora? ¿Qué ha cambiado? Bueno, parece que tanto Khan como Demet han madurado mucho desde su última colaboración. Han aprendido de sus errores, han superado sus diferencias y están más enfocados que nunca en su carrera. Además, ambos son conscientes del enorme potencial que tiene un reencuentro para sus respectivas trayectorias. La experiencia les ha enseñado a manejar mejor la presión mediática y a priorizar su bienestar personal. Demet, después de su divorcio, está buscando relanzar su carrera y consolidarse como una de las actrices más importantes de Turquía. Un proyecto con Khan podría ser justo lo que necesita para volver a estar en el centro de atención y demostrar su talento. Su divorcio fue un duro golpe, pero Demet ha demostrado ser una mujer fuerte y resiliente. Ahora busca proyectos que le permitan explorar nuevas facetas de su talento y consolidarse como una actriz versátil y respetada. Khan, por su parte, sabe que el público turco siempre lo recibirá con los brazos abiertos, y un reencuentro con Demet sería la forma perfecta de reconectar con sus raíces y recordar por qué es uno de los actores más queridos del país. Su aventura internacional le ha brindado nuevas oportunidades, pero también le ha alejado de su público original. Un proyecto en Turquía, y más aún si es con Demet, le permitiría reconciliarse con sus fans y reafirmar su posición en el mercado local. Por supuesto, este proyecto no está exento de desafíos. Primero, ambos tendrían que estar de acuerdo en trabajar juntos. Aunque las fuentes aseguran que están abiertos a la posibilidad, todavía no hay nada confirmado. Segundo, tendrían que encontrar el proyecto adecuado. No vale cualquier cosa. Tiene que ser una historia que les permita brillar individualmente y como pareja, y que conecte con el público de la misma manera que lo hizo Erkenci-Kuş. La química entre ellos es innegable, pero encontrar una historia que explote al máximo esa química es fundamental para el éxito del proyecto. Se rumorea que varias productoras están interesadas en llevar a cabo este proyecto. Se habla de series de televisión, películas e incluso obras de teatro. Al parecer, hay una propuesta particularmente interesante sobre la mesa, una serie de comedia romántica ambientada en Estambul, con toques de drama y misterio. La historia giraría en torno a dos personas que se reencuentran después de muchos años y tienen que superar sus diferencias para alcanzar sus sueños. Suena bastante bien, ¿verdad? La trama, según fuentes cercanas a la producción, estaría inspirada en la vida real de Khan y Demet, explorando los altibajos de la fama, las relaciones personales y la búsqueda de la felicidad. Pero, volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué Can Yaman está tomando esta decisión? La respuesta es compleja. Por un lado, está la cuestión profesional. Khan es un actor ambicioso y sabe que trabajar con Demet le abriría muchas puertas. El mercado internacional es importante, pero el mercado turco sigue siendo su base. Un proyecto exitoso en Turquía le catapultaría de nuevo a la primera línea del panorama televisivo mundial. Por otro lado, está la cuestión personal. Aunque nunca lo han admitido públicamente, es evidente que entre Khan y Demet hay una conexión especial. Quizás este nuevo proyecto sea la oportunidad perfecta para reavivar la llama, o al menos para cerrar un capítulo de su historia. La posibilidad de reencontrarse en un ambiente profesional, sin la presión de una relación sentimental, podría ser la clave para resolver los fantasmas del pasado. También hay que considerar el factor del público. Los fans de Kandem son legión y están desesperados por verlos juntos de nuevo. La presión de los fans podría ser un factor determinante en la decisión de Khan. Él es consciente de la enorme influencia que tienen sus seguidores y no querrá decepcionarlos. El hashtag #KandemVolvet ya es trending topic en Twitter cada vez que se menciona la posibilidad de un reencuentro. Independientemente de cuál sea la razón, lo cierto es que Can Yaman está a punto de tomar una decisión que podría cambiarlo todo. Una decisión que no solo afectará su carrera, sino también su vida personal. Una decisión que mantendrá a todos los fans de Kandem en vilo, esperando un milagro. La expectación es máxima y la tensión se palpa en el ambiente. Pero más allá del posible romance, hay que recordar que Khan y Demet son dos profesionales talentosos que tienen mucho que ofrecer.
Un proyecto juntos bien concebido y ejecutado podría ser un éxito rotundo, independientemente de lo que suceda en el terreno personal. Ahora, ¿qué pensáis vosotros? ¿Creéis que Khan y Demet deberían volver a trabajar juntos? ¿Os gustaría verlos en una nueva serie o película? ¿Creéis que hay posibilidades de que su romance renazca? Dejad vuestros comentarios aquí abajo. Quiero saber vuestra opinión. ¿Qué tipo de personaje les gustaría ver interpretar? ¿Qué género de historia les gustaría que protagonizaran? Su opinión es fundamental para entender el fenómeno Kandem y las expectativas que genera. En resumen, hoy hemos hablado sobre la posible decisión de Can Yaman de volver a trabajar con Demet Özdemir, un proyecto que podría revivir la magia de Erkencikus y dar a los fans lo que tanto han estado esperando. Hemos analizado los motivos que podrían llevar a Can a tomar esta decisión, los desafíos que implica y las expectativas que genera. Hemos repasado sus carreras por separado, sus relaciones personales y el impacto que han tenido en la cultura popular turca. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya resultado interesante. No olvidéis dejar vuestros comentarios, preguntas y opiniones aquí abajo. Me encanta leeros. Y ahora, antes de despedirme, quiero pediros un último favor: si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartidlo con vuestros amigos y suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Ayudadnos a crecer y a seguir trayéndoos las últimas noticias y análisis del mundo del espectáculo turco. Os mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recordad, la esperanza es lo último que se pierde. Quizás pronto tengamos noticias aún más emocionantes sobre Kandem.